Buenas tardes. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, pues vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Esta sesión es básicamente para dar un pequeño repaso acerca de, pues para presentar el examen ya es este viernes. Por ahí les pasé en la plataforma una pequeña guía o un pequeño repaso para que se pudieran apoyar para estudiar para el examen. No sé si ya lo lograron ver. No, yo no lo encontré, yo lo estaba buscando, pero no lo encontré. Ok, bueno, lo puse en el apartado de recursos de la semana número 5. Es un PDF que se llama Repaso para examen. Los demás sí tuvieron oportunidad de encontrarlo. Sí, maestra. Ok. Bueno, como se dieron cuenta, es igual, Jessica, si tienes oportunidad, en un rato o ahorita de poder descargar el archivo, el archivo se compone de lo que son 15 preguntas. El examen va a traer 30 preguntas, pero el archivo trae 15 preguntas. Estas 15 preguntas fueron seleccionadas, bueno, en sí este repaso pues, fue hecho por todos los tutores del taller de lectura y redacción que estamos dando actualmente la materia. Sí, entonces, digo, para que sepan de que pues todos los grupos de otros tutores, pues todos tienen el mismo repaso. La idea era pues unificar, pues lo que ustedes iban a estar estudiando, que no fuera tal vez una guía un poco más amplia y otra más corta, y fueron seleccionadas basándonos en lo que son los temas que van a venir en el examen, que pues prácticamente pues es el bloque 1, 2 y 3. Las personas que han estado por ahí trabajando semana a semana con las actividades, con las tareas y leyendo, pues ya más o menos saben de qué temas va a traer. Pero en esa guía, pues tratamos de poner como las preguntas, el tipo de pregunta que puede venir, que a veces no va a ser el formato tradicional, o sea, que no te van a preguntar en qué consiste no sé, tal tipo de lenguaje. O sea, así como una pregunta muy básica, ¿no? O sea, muy normal en su estructura. O pueden venir preguntas con respuesta, que te pregunten algo negativo, por ejemplo, o sea, no sé, ¿cuál de las siguientes palabras no es esdrújula? Por ejemplo. O sea, pueden venir preguntas de ese tipo. Entonces, las que seleccionamos nosotros son más o menos similares a los que se pueden encontrar ustedes y con las cuales se pueden llegar a confundir. Entonces, esa fue la idea de crear esta guía, y sobre todo que no saturarlos a ustedes de que se leyeran, no sé, más de 50, 70 preguntas, y que fuera tal vez un poco más, porque sabemos pues que tienen otras materias, y no sé si en otras materias les dieron guías, pero pues imagínense, iban a tener que revisar como 5 o 6 archivos muy largos, entonces pues era la idea de no saturarlos justamente en esta semana. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es revisarlo. Vamos a revisar cada una de las preguntas. Por ahí se los compartí con respuestas, ¿verdad? Sí, sí trae respuesta. Sí, sí te respuesta. Bueno, entonces ahí pues se les va a facilitar a ustedes el tema del estudio. Entonces ahorita vamos a comenzar. Déjenme abro el archivo. Ok. Bueno, antes que de comenzar con esto, quisiera preguntarles a alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda que tal vez quisiera resolver ahorita, sobre alguno de los bloques que hemos revisado. ¿Todos están bien? Ok, no tienen dudas. Bueno, entonces vamos a comenzar.
Dice repaso para examen parcial. La pregunta número 1 dice, son los tipos básicos del lenguaje. ¿Sí? El examen va a estar estructurado de esta manera, o sea, la pregunta y opciones. Ninguna de las preguntas que van a contestar va a ser de forma abierta, todas van a traer opciones. Obviamente una es la correcta y los demás son como respuestas distractores para que ustedes puedan seleccionar y elegir la respuesta correcta. ¿Okay? Dice, son los tipos básicos del lenguaje. Como respuesta viene el inciso A, dice oral, escrito y mímico. Tal vez estos, si se acuerdan, en la primera actividad que tuvimos de la primera semana, fue un cuestionario que hablaba de lo que es el bloque 1, que era el proceso de comunicación. Al final eran 10 preguntas y eran como más generales, como los conceptos como más relevantes, pero al final el bloque pues contiene otros conceptos que tal vez no se revisaron tal cual o no revisamos como uno por uno durante esa semana. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, los invito a que revisen directamente el libro, o sea, el bloque. No sé, yo les aconsejo que se basen, por ejemplo, del repaso que les estoy leyendo, que vean los temas que tal vez no se acuerden que hayamos revisado. Por ejemplo, esto de los tipos básicos del lenguaje, tal vez no lo revisamos en el cuestionario, pero ahí ustedes pueden buscar en el libro lo que es el tema de los tipos de lenguaje. No sé si me estoy explicando. Para que se puedan ustedes guiar y estudiar tal vez un poquito más a fondo para este examen. Ahora otra pregunta, ¿alguien de ustedes que no tenga el libro todavía? ¿Hay alguien que no tenga el libro? Todos lo tienen entonces. Ok, otra vez, ¿hay alguien de ustedes que no tenga el libro? No sé si por ahí les comenté en alguna otra sesión que pues el libro como tal yo no tengo permitido compartírselos por medio de la plataforma. Pero por ahí les pasé mi número celular bueno, digo, no nada más por WhatsApp se los puedo pasar, se los puedo pasar por correo no estoy muy segura por el peso, pero se los puedo pasar por WeTransfer, hay varias maneras en que se los puedo compartir, entonces, si hay alguno de ustedes de los que están conectados ahorita que no tenga el libro, les pido por favor que me manden un mensaje por la plataforma, que me manden un WhatsApp y yo les paso el libro, porque sí es importante que estudien del libro. Acuérdense que el examen está basado en el libro. Si por ahí hicimos algunas actividades o se les dio oportunidad de que algunas tareas las estuvieran haciendo basándose en internet, está bien, o sea, se les dio se dio la flexibilidad y la oportunidad, pero en sí el examen está basado en el libro. Entonces, alguien que no lo tenga, por favor, comuníquese conmigo para poder compartírselo hoy mismo. Ok, sí, de hecho yo estoy en un grupo de WhatsApp de alumnos, estoy de infiltrada por ahí, yo leo todo lo que pone. Entonces sí me doy cuenta que se han compartido todos los libros de bachillerato, pero al ver las tareas que me mandan, sí me doy cuenta que hay algunos que todavía no lo tienen o que tal vez no lo quieren usar. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Entonces, vamos a continuar con lo del tema de la guía, el repaso. La pregunta número 1 ya la vimos, son los tipos básicos del lenguaje, es el inciso A, oral, escrito y mímico. Ok, el número 2. La pregunta número 2 dice, tipo de lenguaje que se utiliza en la producción de reportes de investigación, artículos científicos, obras monográficas, etc. Okay. Como respuesta viene el inciso B, que es el lenguaje científico. ¿Okay? También acuérdense, hay varias preguntas que tal vez, no sé, tal vez no en el momento del examen van a decir, oye, pues esto no lo leí,
Esto no lo estudié, pero ustedes se pueden basar de las respuestas pues, como para poder elegir la correcta, como por descartando las demás. Me imagino que esto ya lo han hecho en ocasiones anteriores, en exámenes que han tenido en su vida. Por ejemplo, dice, tipo de lenguaje que se utiliza en la producción de reportes de investigación. Okay. Pues el lenguaje no puede ser un lenguaje periodístico, porque está hablando, la pregunta nos está hablando de que es un reporte de investigación. Obviamente tiene que ser un lenguaje científico, no se puede hablar de una forma coloquial, no se puede hablar como está estructurado un reporte de un periódico, o en un área administrativa, o sea, el tipo de lenguaje que ustedes utilizan incluso en su vida, se van a dar cuenta que ustedes se comunican de una cierta manera por WhatsApp con sus amigos, se pueden comunicar de otra forma con sus padres, se pueden comunicar de otra forma con sus abuelos. O sea, hay muchas maneras en cómo el lenguaje puede estar enfocado. Entonces, si la pregunta nos está diciendo que se utiliza en la producción de reportes de investigación, pues aquí, por ende, pues la respuesta es el lenguaje científico, ¿sí? En caso de que lleguen a toparse con alguna pregunta que no recuerden ustedes haber visto o leído, traten de usar esta estrategia para que se puedan ayudar como descartando las demás y encontrando la respuesta correcta. Ok, entonces vamos a seguir. Dice la número 3. Tipo de lenguaje que se utiliza sobre todo en la correspondencia oficial de las empresas, comercios, industrias, banca o de servicios. Ok. Aquí nos está hablando, hay una palabra clave aquí que dice, dice en la correspondencia oficial de las empresas, que está hablando de un área empresarial, de una parte industrial. ¿Okay? Uno puede ser un lenguaje literario, el que yo utilizo, digo, para los que ya trabajan, los que están trabajando actualmente, pues se darán cuenta que el área administrativa, si ustedes se encuentran trabajando en un área administrativa o si se encuentran en otra área, se darán cuenta que pues hay un tipo de lenguaje con el que se comunican dentro de la empresa. O sea, no puede ser un lenguaje literario, no puede ser un lenguaje coloquial. Y el burocrático tiene otras características que tal vez pueda haber respuestas que se puedan asemejar, pero digo, si utilizan esta misma técnica, pues se van a dar cuenta que aquí, pues el lenguaje que estoy buscando, pues es el lenguaje administrativo. En el libro debe de venir, o viene más bien, en las características de más puntuales y más detalladas de lo que es cada uno de estos tipos de lenguaje. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, si no tienen dudas, vamos a continuar. Dice, 4, la lectura estructural consiste en, viene como respuesta correcta el inciso A. Dice, detectar y comprender la organización del texto que estamos leyendo. No todos los textos son del mismo tipo ni tienen el mismo orden. El inciso B dice, realizarla con mucho detenimiento con el fin de conocer el tema y reconocer la organización textual. Inciso C, realizar una lectura minuciosa, párrafo por párrafo, para distinguir las ideas más importantes. Y el inciso D, comprender lo que se dice en un texto determinado, además de analizar lo expresado para verificar sus aciertos. Ok, aquí, ¿por qué es el inciso A? Ok, dice que la lectura estructural. Acuérdense que creo que los tipos de lectura por ahí sí lo vimos en alguna de las sesiones que tuvimos. ¿A qué se refiere? Desde que ustedes leen la palabra estructural, quiere decir que estoy hablando de una estructura. ¿Okay? Y el inciso A es la única respuesta que me dice detectar y comprender la organización. ¿Okay? Si yo estoy leyendo de la manera o haciendo una lectura estructural, quiere decir que lo que trato de comprender o lo que trato de entender es, pues, en este caso, la organización que tiene el texto. Y dice después, no todos los textos son del mismo tipo ni tienen el mismo orden. No sé si tal vez me estoy dando a entender con lo que les estoy
con la manera en cómo se los estoy explicando, para que ustedes puedan ver la razón de las respuestas. O sea, la respuesta en sí misma tiene una razón, ¿verdad? Porque es, o sea, la pregunta y su definición. Pero para que ustedes puedan ir encontrando la respuesta, es lo que les estoy tratando de explicar. ¿Sí? O sea, que ustedes detecten palabras clave en la pregunta y palabras clave en la respuesta, que me va a llevar a, tal vez, tampoco les estoy dando ideas de que no estudien y utilicen esta técnica para que a ver si le atinan, no. O sea, yo a lo que me refiero es que si dentro del examen llega a venir tal vez una pregunta que no vimos en esta guía, o una pregunta que tal vez ustedes no se acuerdan haber leído en el libro, utilicen esta metodología para que puedan detectar o que puedan recordar la respuesta correcta. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, la número 5 dice, en la lectura estructural, la organización del texto contiene índice, presentación, introducción, capítulos, conclusiones, referencias o bibliografía y anexos. Como respuesta viene el inciso A, dice que es la estructura compleja. Ok. Bueno, sí es una definición más basada en el libro, si se fijan. Si se dan cuenta en el tipo de preguntas, o sea, sí está profundizado en la lectura, o sea, para los que sí leyeron los bloques conforme íbamos avanzando, pues tal vez por ahí esté recordando este tema o en sí tan específico la respuesta. Aquí también podemos hacer como lo que les estoy diciendo para poder descartar cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque nos está hablando, la pregunta nos está diciendo que dice en la lectura estructural la organización del texto contiene índice, presentación, introducción, capítulos, conclusiones, referencias o bibliografía y anexos. Ok, nos está hablando de una estructura. Y en la respuesta nos dice si es una estructura compleja, si es una estructura sencilla, si es una estructura cronológica o si es una estructura secuencial. Por ende, el inciso C y D, esos no pueden ser. ¿Por qué? Porque no puede ser cronológica porque no estoy yo hablando tal vez de años, no estoy hablando de épocas o de temporadas, o sea, no, o sea, la pregunta no me está dando a entender nada que sea de carácter cronológico y mucho menos de un carácter secuencial. Entonces, esas por ende, pues las voy a quitar. Entonces, voy a estar entre el inciso A y el inciso B. Estructura compleja y estructura sencilla. Un libro, casi siempre, pues sí, no todos los libros tienen la misma estructura, pero un libro, digamos que la característica ideal es que tenga todas los elementos que dice la pregunta, que es índice, presentación, introducción, capítulos, pero en sí no podemos decir que todos los libros lo tienen. O sea, hay libros que solamente te dan una introducción, y luego posteriormente vienen lo que son los capítulos, no todos traen lo mismo, entonces la respuesta viene siendo la estructura compleja. ¿Por qué? Porque es más detallada, es más larga. O sea, se puede relacionar con la palabra compleja. ¿Por qué? Porque tiene más elementos a que si tuviera una estructura más sencilla. ¿Sí? No estamos hablando solamente de lo que es el índice, introducción y capítulo y conclusión. O sea, me está hablando de una secuencia, bueno, no una secuencia, no, de más elementos que tiene en sí este libro. Entonces yo no puedo decir, pues no es una estructura sencilla porque tiene varios elementos. No sé si me di a entender. Sí. Ok, aquí, acuérdense, la manera en como se los estoy diciendo es como una forma diferente en que ustedes pueden leer el examen para que les ayude para contestar en caso de que haya algo que no recuerden. Okay. Ahora, la siguiente, la 6 dice, elige la oración que tenga aplicados correctamente los signos de puntuación.
En la semana pasada y la antepasada que vimos el tema de proceso de escritura, bueno, más que nada la pasada, porque fue cuando les encargué lo del resumen. Por ahí en la retroalimentación que les pasaba al revisar su resumen era que les faltaban a algunos, ¿verdad? No todos, algunos conceptos por integrar. Hay algunos que hicieron el resumen y solo lo hicieron de los subtemas principales, pero ya cuando entraba lo que eran los signos de puntuación, eso ya no lo ponía. Entonces, a eso me refería yo cuando primero, la razón de encargarles un resumen fue justamente para que ustedes mismos pudieran hacer como una síntesis de todo el bloque, porque en sí el bloque es largo y tiene temas que lo ideal sería que lo hubieran, o sea, que se pudiera practicar, por ejemplo, que yo les encargara palabras y que ustedes las acentuaran, que ustedes pusieran en un texto las comas, el punto y coma, pero yo no lo vi muy viable porque muchas veces cuando les encargan una tarea, y me imagino que con todas las otras tareas que tienen, pues no, tal vez no tienen mucho tiempo como para estar, o sea, aprendiéndose en ese momento las reglas ortográficas, y pues muchas veces la tarea la realizan pues enfocándose en cumplir con la tarea más que con aprender verdaderamente cada una de las cosas de la tarea. Digo, eso lo entiendo y eso es normal, o sea, dentro de lo que cabe es normal. Entonces yo les pedí el resumen para que ustedes mismos hicieran su síntesis y pudieran principalmente leer cómo son las reglas ortográficas y las reglas de acentuación. Entonces, van a venir preguntas en el examen como esta, donde les van a pedir que detecten el tema del punto y coma, la coma, el punto final, las palabras si están correctamente acentuadas o no. Entonces es bien importante que sí le den un repaso, un buen repaso al tema de los signos de puntuación, a las reglas ortográficas, para que ustedes puedan detectar este tipo de respuestas, ¿sí? Dice la oración, la pregunta dice, elige la oración que tenga aplicados correctamente los signos de puntuación. Como respuesta correcta viene el inciso D. Dice, entre las ramas, escondido y asustado, Alberto observaba al monstruo que se acercaba. ¿Okay? Aquí acuérdense que las comas nos ayudan a poder hacer una pausa en la lectura que estamos haciendo. También pueden utilizar la técnica que les comenté, donde leen todas las respuestas primero para saber cuál es la correcta. El inciso A dice, Alberto observaba asustado y escondido al monstruo que se acercaba. Inciso B, entre las ramas, escondido y asustado, Alberto observaba al monstruo que se acercaba. Inciso C, Alberto estaba escondido entre las ramas, asustado y observaba al monstruo que se acercaba. Si se fijan, bueno, no sé si ustedes detectaron lo mismo, pero la manera en cómo se puede leer las oraciones del inciso A al C, pues no es como que muy común que nosotros al hablar hagamos ese tipo de pausas. O sea, no, como que no se oye bien, o sea, uno como que tiene ese sentido de decir, no, pues no está bien porque no se escucha bien, o sea, no es una manera normal de hablar. Entonces, aquí también pueden utilizar ustedes el descarte de las otras respuestas, pero sí es importante que primero lean el tema de los signos de puntuación para que sepan al menos cuál es la razón de ser de la coma. ¿Sí? Básicamente, la coma nos ayuda a hacer pausas. Pausas y sobre todo para poder darle el sentido correcto a la oración. ¿Sí? Porque a veces sin las comas una oración puede tener un significado diferente a que si yo le pongo comas. ¿Sí? Entonces, sí les pido por ahí que refuercen el tema de los signos de puntuación. Ok, sí, vamos, todo bien hasta aquí, vamos a continuar. El número 7 dice, ¿cuál no es una palabra esdrújula? Acuérdense que les comenté, o sea, este tipo de preguntas van a venir para que lean bien la pregunta, que no se vayan a confundir, que digan, es que yo leí, en lugar de cuál no es, hay quien va a leer cuál es una palabra esdrújula. Entonces,
presten mucha atención a leer cada pregunta porque tal vez no va a venir de la manera en que ustedes creen. Dice como respuesta el inciso el inciso D, ¿okay? Que es la palabra difícilmente. Acuérdense que para el tema de las reglas de acentuación, que vienen siendo las palabras agudas, graves, esdrújulas, cada una de ellas tiene unas reglas. Yo les había dicho la semana pasada que este tipo de reglas son reglas, o sea, ya establecidas, y es importante que ustedes se lo puedan aprender de memoria. Esto sí es importante que se lo aprendan porque es la única manera en cómo van a poder detectar cuando una palabra lleva acento, cuando no lleva acento. ¿Sí? Acuérdense que las palabras esdrújulas siempre se acentúan, siempre. Y viene siendo viene siendo la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Si ustedes dividen la palabra patético, de los otros incisos, patético, lógico o pálido, divídanlo en sílabas, se van a dar cuenta que el acento viene en la sílaba antepenúltima. Sí, acuérdense, es última, penúltima y antepenúltima, que viene siendo la tercera de atrás hacia, de atrás hacia adelante. No sé si me estoy explicando. Okay, entonces, acuérdense, las palabras esdrújulas siempre se acentúan y viene siendo en orden silábico, viene siendo la antepenúltima. Y nada más chequen las palabras de los otros incisos, tienen la misma estructura y tienen acento todas. Este tema también, por favor, revísenlo bien en el libro, estudienlo bien, apréndanse estas reglas. Eso sí es importante que se lo aprendan. O sea, hay cosas que tienen que comprender y ya una vez comprendiéndolas no es necesario que se aprendan el texto, pero esto sí es importante que se lo aprendan. En la siguiente dice cuáles son palabras graves. Este es igual que con el tema de las esdrújulas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ninguna. Ok. Les está resultando como más fácil lo que les estoy comentando de las preguntas y las respuestas, la manera en cómo pueden encontrarlas. Sí. Para mí sí, porque son más claves las que tienes que leer muy bien en las preguntas y en las respuestas. Uh-huh. No con lo primero que vayas a leer, ya de volada te vas a ir a buscar una respuesta, tienes que analizar muy bien. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, o sea, principalmente saber leer el examen, acuérdense. Si ustedes van con prisa leyendo, probablemente se pueden ahí confundir y se van a equivocar. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. La pregunta es, ¿cuáles son palabras graves? Ok, las palabras graves dice que estas palabras llevan acento en la penúltima sílaba y se les marca el acento o tilde cuando no terminan en N, S y vocal. ¿Sí? Acuérdense, esto se pueden llegar a confundir con este tipo de palabras, con las agudas y las graves, porque tienen esta misma, piden esta misma estructura. Entonces, aquí en los incisos, me está diciendo que son palabras que se acentúan en la penúltima sílaba, pero no se acentúan cuando terminan en... A ver, me estoy confundiendo, pero se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, S y vocal.
Si se fijan, la respuesta correcta es la A y todas esas palabras terminan en vocal, terminan en A. Entonces, es importante que ustedes en este tipo de preguntas estén bien atentos y chequen cada una de las palabras para que no se vayan a confundir, porque pues, se puede prestar a mucha confusión, incluso ya sabiéndoselo de memoria. Ahí disculpen si se escucha mi bebé, pero aquí está conmigo. Espero que no haya problema. No, profe, creo que no. Ok, bueno, gracias. Vamos a seguir. Dice la pregunta número 9. ¿Cuáles son las palabras que están bien escritas? Dice, en todos los incisos, bueno, no sé si ustedes los llegan a detectar. A mí se me hace que esta pregunta sí va a venir en el examen porque está muy buena para que puedan ustedes saber si verdaderamente se aprendieron o no el tema de la puntuación y los acentos. Como inciso A viene expresivo, explosivo y princesa. Incluso, aunque haya alguna palabra de esas que digan ustedes, es que yo no sé cómo se escribe esa palabra, pero, por ejemplo, princesa es una palabra pues que ahorita pues, se usa mucho en redes sociales, en todos lados, y si se fijan, pues la palabra viene escrita incorrectamente. Entonces, pues ahí detectando ustedes un error en alguna de esos de los incisos, pues se van a dar cuenta que pues esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nos pregunta cuáles son las palabras que están bien escritas. ¿Sí? El inciso correcto viene siendo el B, que dice sinapsis, catarsis y abadesa. Esa palabra no la había yo escuchado, pero bueno, para que sepan, incluso chequen las palabras de cada una de esta pregunta, para que si les llega a tocar esa pregunta en el examen, pues ya sepan cuál es. El inciso C dice pasivo, abadesa y catarsis. Inciso D, inclusión, ilusión y diversión. Creo que incluso de alguna de esos otros incisos, alguna palabra que ustedes detecten mal, quiere decir que ya ese inciso está incorrecto, ¿sí? Pero es importante pues que sí, digo, al menos guíense de estas respuestas, o sea, chequen esas palabras, cómo se escriben correctamente, cómo no se escriben correctamente, para que no les vaya a dar una sorpresa al examen. La que sigue, dice, son las palabras cuya sílaba tónica es la penúltima y solo llevan acento gráfico cuando no terminan en N, S o vocal. Si se fijan, la respuesta viene siendo el inciso A, que son las palabras graves. Y anteriormente ya habíamos visto cuáles eran las palabras graves. Entonces, puede haber también ahí ese tipo de opciones o de oportunidades en el examen. O sea, que ya la respuesta les pueda venir en una pregunta anterior, pero estructurada de otra forma. Sí, por eso les digo, tienen que leer muy bien el examen y yo creo que eso les va a facilitar mucho para que incluso aunque no se lo sepa, que no se acuerde, poder elegir la respuesta correcta. La número 11 dice prototipo textual mediante el cual se presentan pruebas sobre alguna idea o supuesto que se tenga. Aquí nos dice que el inciso correcto es el D, que es el de argumentación. Toda esta información y la descripción más a profundidad, ustedes lo van a encontrar en el libro. Incluso pueden optar por estudiar, o sea, irse al libro y averiguar dónde está el tema de los prototipos textuales y estudiar directamente ese tema, para que no tengan que leerse los bloques 1, 2 y 3. Si ya ustedes dicen, es que yo ya me lo sé, pero de eso no me acuerdo, ok, váyanse al tema de prototipos textuales y léanlo directamente. La pregunta número 12 dice, ¿cómo se llama el acento que se emplea para diferenciar las palabras que se escriben igual pero que tienen distinto significado? Aquí nos dice que la respuesta correcta es el acento diacrítico,
que es el que se emplea para diferenciar las palabras que se escriben igual, pero tienen distintos significados. De igual forma, los tipos de acentos, esto también viene dentro de los bloques que tenemos que estudiar, para que ahorita que terminemos, por favor, le den una repasada a estas definiciones, porque no puede ser que la pregunta no les toque igual, donde la respuesta sea diacrítico, pero les pueden preguntar sobre el acento prosódico, el gráfico o el enfático, cualquiera de estos. Por eso es importante que lean ese tema. La 13 dice, elige los adjetivos que funcionan para una descripción. Si se fijan, el inciso A es el único que me presenta... a ver, disculpen un momento. Ya, perdón. Es que aquí la tengo a un ladito y me distrae un poquito. Bueno, dijimos que la respuesta viene siendo la A, que viene siendo la única respuesta que me habla de palabras que sea un adjetivo. Acuérdense que un adjetivo viene siendo como una cualidad de algo o de alguien. ¿Sí? Está hablando de que es indiferente, famoso. Perdón, qué pena. Disculpen un momentito, sí, un minuto, no me tardo. Ya listo. Discúlpenme. De la respuesta número de la 12, viene siendo la D, el diacrítico. Y de la número 13, viene siendo el inciso A, porque dijimos que son palabras que me indican una cualidad o una característica de algo o de algo. Si se fijan, los otros incisos no me están diciendo cualidades, están diciendo, o sea, son otras palabras, pero no me está diciendo una cualidad de algo o de alguien. De la pregunta número 14, si son funciones del lenguaje, excepto una. ¿Cuál es? Para poder contestar este tipo de preguntas que van a venir, no solamente de este tema, pues es importante que ustedes sepan cuáles son, en este caso, pues, ya sea los tipos de lenguaje, los tipos de acentos, todos los temas que tengan como que diferentes tipos de, nada más con que les den una repasadita para que no se vayan a confundir también en el examen. Y la pregunta número 15 dice, analizar un texto significa, y como respuesta correcta viene el inciso A, que dice, diferenciar claramente las partes que lo integran y ver la relación que existe entre ellas. Inciso B dice, referenciar la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y la información que contiene el texto escrito. Inciso C, tener un interés personal o estudio profesional para emitir juicios de veracidad o falsedad del texto. Inciso D, interpretar y comprender críticamente el texto, es decir, que lo decodifica el mensaje, lo interroga, lo critica, entre otras cosas. Este tema viene también en lo que es el bloque del proceso de lectura, y como respuesta en esta pregunta nos dice que la correcta es diferenciar claramente las partes que lo integran y ver la relación que existe entre ellas. ¿Sí? Eso significa analizar un texto. O sea, acuérdense, hay que leer bien qué me está pidiendo la pregunta para poder elegir de las respuestas que yo tengo como opciones
cuál es la que se adecua o cuál viene siendo la correcta. Por ejemplo, no puede ser el inciso C porque habla de, dice, tener un interés personal o estudio profesional. Pues no, o sea, no se tiene que tener eso para poder analizar un texto. Dice, interpretar y comprender críticamente el texto. Ok, eso puede ser como parte de, pero para analizar un texto, aquí en el inciso D ya estamos hablando de otra característica, ya estamos hablando tal vez de una lectura comprensiva. Entonces aquí me está diciendo que es interpretar y comprender un texto, pero en la pregunta me está pidiendo, o sea, ¿qué significa analizar un texto? Entonces, tienen ustedes que saber bien qué me pide la pregunta para saber cuál es la respuesta correcta. Si ya se la saben de memoria o ya identifican el tema, ya están seguros que esa es la respuesta correcta, pues ya no hay problema, pueden continuar. Pero si en alguna llegan a tener duda, traten de leer bien. O sea, si ya lo leyeron, relean y relean y aprovechen todo el tiempo que tienen para poder contestar estas 30 preguntas. No se quieran ir a contestar el examen en 10 minutos. Acuérdense, tenemos 2 horas para contestar el examen, son 120 minutos que ustedes van a tener desde que se conectan para poder terminar el examen. Son 30 preguntas. Esto es un repaso general de lo que puede venir en el examen. Como les comenté en las retros de sus tareas y por mensaje, lean bien los bloques, repasen incluso las actividades que realizamos, el resumen que ustedes hicieron de este último bloque, para que puedan reforzar un poco más su estudio y pues obviamente saquen la mejor calificación que puedan. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguno, maestra. No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, pues sí ya estamos a un día para que pueda empezar el examen. Va a estar disponible a partir de las 0 horas del viernes, o sea, para las personas que se conectan por ahí en la madrugada, va a estar disponible hasta el martes 3 de noviembre. Para que chequen bien, se organicen bien con las otras materias, cuándo van a presentar este examen, y le den un repaso, un buen repaso a este tema y pues obviamente a todas las otras materias. Ahora, otra cosa, como les comentaba por mensaje, si hay alguno de ustedes que tenga alguna tarea pendiente, que tenga todas las tareas pendientes o alguna, sí les pido por favor que como quieran no dejen de presentar el examen. O ustedes preséntenlo y pues obviamente pónganse en contacto conmigo para saber qué podemos hacer, qué fecha compromiso podemos llegar, pero no dejen de presentar porque pues ya presentando prácticamente estamos del otro lado, nos podemos recuperar, hay flexibilidad de mi parte y por indicaciones también por parte de todos los otros tutores para que si tienen algún problema de estos con la otra materia, pues traten de ponerse en contacto con sus tutores y ver cuál va a ser la mejor forma de, pues de que ustedes puedan sacar adelante todas las materias que tienen. ¿Ok? Entonces, si ya no hay dudas, si ya no hay alguna pregunta, pues les deseo mucha suerte en el examen. Si tienen alguna pregunta más al rato, mañana, por favor, díganme. Profe, Si no, ¿sí? perdón. Disculpe, el pase es 7, ¿verdad? Sí, Ok. Gracias. sí. Si se acuerdan de Maestra, algo. Ajá. la tarea número 5, yo la había mandado desde el miércoles pasado, pero ahorita estaba checando las calificaciones para ver si no me había evaluado porque no tenía su calificación, las llevo anotadas todas, y me aparece como retraso de 17 horas y yo la había mandado desde el miércoles pasado y decía primer intento sin calificar. Y ahorita no me aparece como que la tarea no se mandó y ya no me deja mandarla, obviamente. Ok. A ver, si quieres, me puedes mandar por mensaje tu nombre y el grupo, Sí. para ahorita revisarlo, porque hay veces en que me ha pasado de que me anexan en la tarea un archivo, pero que no corresponde a la tarea. Me ha tocado que me mandan la pura portada o alguna otra archivo de otra tarea. Entonces por ahí les pongo en el mensaje de que lo vuelvan a subir
y les vuelvo a abrir el portal. Nada más que pues, cuando ya no me contestan, pues ya no sé si lo van a realizar o no. Entonces, igual, si me puedes mandar un mensaje, Jessica, si quieres por WhatsApp o si quieres por la plataforma, para yo saber, pues obviamente quién eres, tu grupo, y saber ayudarte ahí en la tarea para que la puedas subir. Sí, yo se lo mando, gracias. Bueno, entonces si ya no hay otra duda, si ya no hay otra pregunta, nos vemos la siguiente semana. Y pues les deseo mucha suerte con el examen. Acuérdense, lean bien el examen de cada materia. En el mismo examen, muchas veces van a encontrar la respuesta. Claro, no, si no han leído absolutamente nada, pues ahí sí como les ayudo, ni el examen les puede ayudar. Pero si ya leyeron y hay algo que no se acuerden, lean bien lo que les están pidiendo para que sepan cuál respuesta elegir, ¿ok? Entonces, pues nos vemos la siguiente semana y pues mucha suerte a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bonita noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, maestra.